Bienvenidos al webinar Las 5 capacidades clave de los vendedores TI más exitosos. Empezamos puntuales. Veo que todavía va entrando gente en la sala, pero eso es normal. Para no hacer esperar a la gente que habéis sido puntuales, si os parece, empezamos, que además hay bastantes personas que ya están dentro. Básicamente, lo que yo querría empezar de alguna manera preguntándoos es cuál es el objetivo que tienes para verte inscrito en este seminario y para estar aquí, ¿vale? Básicamente porque lo que vamos a hablar es de cambiar y nadie cambia si no tiene un objetivo motivante. Muchas veces sabemos que además incluso teniendo un objetivo que nos esté motivando no conseguimos hacer cambios, pero lo que es evidente y está comprobado es que si no tienes un objetivo que de verdad te esté motivando, no hay realmente el suficiente impulso para generar un cambio. Así que la pregunta es, no te la pregunto para que tú me respondas, sino para que te respondas a ti mismo, ¿cuál es el objetivo por el que te has inscrito en este webinar? ¿Vale? Vamos a intentar aprovechar el tiempo y vamos a ser un poco directos. Si te has inscrito por curiosidad, bien, está bien. Si tienes media hora, dedica media hora, escúchalo y, bueno, pues quizá esa curiosidad quede satisfecha y además haya alguna cosa nueva que aprendas, pero por curiosidad o por conocer cosas nuevas que desconoces, etcétera, no vas a, digamos que no vas a impulsar ningún cambio, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos que te pueden empujar a decidir generar cambios como los que yo te voy a exponer en este webinar? Bien, un objetivo puede ser que eres un profesional de las ventas, incluso de la dirección de ventas de la compañía o de la dirección de tu propia compañía, y deseas incrementar tus ventas, o bien deseas ser más competitivo frente a las otras compañías con las que estás en el mercado compitiendo, o bien deseas mayor rentabilidad, o bien estás dándote cuenta de que tu mercado está poco a poco cambiando y aunque quizá las cosas no te van mal, pero piensas que siguiendo por el mismo camino en algún momento eso se va a torcer y quieres tomar decisiones y hacer evolución de lo que estás haciendo ahora antes de que te veas obligado a ello, ¿vale? Si estos son objetivos que tienes por estar en este webinar, perfecto, estupendo, este webinar es para ti. Vamos a ver un montón de cosas que suponen de alguna manera también retos y son motivaciones y son objetivos, entonces los que tienes que te van a ayudar a hacer un cambio, ¿vale? Vamos también a circunscribir de qué mercado estamos hablando, porque vamos a trabajar algo muy específico que no vale para cualquier mercado, ni siquiera para cualquier mercado de TI, de tecnologías de la información. Estamos hablando de que, vamos a estar hablando y vamos a estar trabajando sobre los cambios en la forma de vender, las 5 claves para vender con éxito en el nuevo entorno. Siempre que estemos hablando de un entorno empresarial, de B2B, de business to business, pero además específicamente de mid-market y de gran empresa. Es decir, lo que vamos a estar contando sirve mucho más limitadamente para la pequeña empresa, ¿vale? Dentro de lo que es la pyme, la pequeña, la mediana empresa, algunos incluso después de lo que sería la parte alta de la mediana empresa de la pyme hablan del mid-market como algo separado. Yo no sé diferenciar muy bien qué es el mid-market y qué es la parte alta de la pyme. Lo que sí te digo es que la parte PI, la parte de la pequeña empresa, aquí encaja mucho menos porque sus formas de comprar tecnología la verdad es que no están cambiando tanto como deberían, ¿vale? Pero esto sí que es muy adecuado para el mid-market, para la parte alta de la pyme y para la gran empresa, ¿vale? Y también es muy indicado para todo lo que son soluciones, productos, servicios de alto valor añadido dentro de lo que son tecnologías de la información. TI de valor añadido, soluciones y servicios, mid-market y gran empresa, ¿vale? Vamos a ir trabajando un poquito también lo que es el entorno para entender cuáles son los cambios que se están produciendo y cuáles son las razones por las cuales
los skills, las capacidades de los vendedores exitosos han tenido y están teniendo que ir evolucionando. De alguna manera, esas 5 características o capacidades clave de vendedores de éxito no son más que una consecuencia, ¿vale? Porque vender es una consecuencia de unas causas. Veamos primero las causas. Aquí lo que tenéis es un diagrama muy sencillo, intento que los diagramas sean simples, en los que tenéis 2 axis, tenéis dos ejes. Uno de ellos es hasta qué punto, digamos el horizontal, ¿vale? El de abajo, hasta qué punto las TI que estamos vendiendo, las tecnologías que estamos vendiendo, tienen un impacto nulo, bajo, medio, alto o incluso transformador en lo que es la competitividad del modelo de negocio del cliente. Estamos vendiendo TI que transforman esa competitividad o potencialmente lo transforman ese modelo de negocio, o estamos vendiendo TI que pues son útiles, ¿vale? Si no, nadie las compraría, pero no lo transforman. Pues te pongo un ejemplo. Oye, estamos vendiendo cartuchos de tinta. Bueno, pues seguro que son utilísimos, ¿vale? Pero los cartuchos de tinta en sí no transforman la competitividad ni transforman el modelo de negocio del cliente, ¿vale? En el mejor de los casos, si el modelo de negocio del cliente, pues por ejemplo está en artes gráficas, ha comprado una impresora pues nueva, muy maravillosa, pues a lo mejor esa tecnología sí que está ayudando a transformar su modelo de negocio, pero el cartucho de tinta que estamos vendiendo pues no lo está haciendo, ¿vale? Tendría un impacto nulo o muy bajo. Mientras que si lo que estamos vendiendo, por ejemplo, es una tecnología para machine learning con yo que sé, apoyada en Kubernetes, aplicada dentro de un entorno de industria 4.0, que lo que está haciendo es transformando por completo la capacidad de entregar a los clientes en el sector auxiliar del automóvil, de entregar productos de alta calidad, pero al mismo tiempo muy personalizados, ¿vale? Y todo eso es gracias a esa tecnología que estamos nosotros vendiendo y tiene un gran impacto en la capacidad de ofrecer valor que tiene en ese sector auxiliar del automóvil a sus clientes. Bueno, pues estamos en tecnologías que son incluso transformadoras, o como mínimo que tienen un alto potencial de impacto en el modelo de negocio del cliente y en su competitividad. En el eje vertical lo que tendríamos serían hasta qué punto nosotros necesitamos entender y comprender ese modelo de negocio y cuáles son las claves competitivas de ese modelo de negocio de nuestro cliente para venderle. Pues volviendo al ejemplo del inicio, que ya sé que es un ejemplo muy sencillo y es un poco hasta ofensivamente simple, pero yo creo que vale la pena que pongamos ejemplos sencillos al menos para iniciar, para que nos entendamos. El ejemplo de los cartuchos de tinta, pues a ti te vienen, te compran cartuchos de tinta, te dicen cuál es la impresora para la cual lo necesitan, y tú no sabes si el que te ha venido es un arquitecto o es una empresa de matricería o es una empresa que importa zumo de naranja. Es decir, no tienes ni que saber cuál es la empresa, ni cuál es su modelo de negocio, ni mucho menos entender cuáles son sus claves. Mientras que para el caso segundo, que hablábamos de un impacto de machine learning tratado con todo el Big Data que genera, tratado con inteligencia artificial, para mejorar la capacidad de personalización sin perder calidad en un sector auxiliar del automóvil, para eso, pues lógicamente, para venderle tecnología, esa tecnología en esa aplicación en concreto, esa solución, tú tienes que tener una altísima comprensión de cuál es la competitividad y cuáles son las claves del modelo de negocio de ese cliente, porque lo que querrá es un discurso, lo que querrá es un diálogo alrededor de esa competitividad y cómo tu tecnología es capaz de darle, ¿vale? Todo esto, este eje, te dibuja un mapa, te dibuja un campo de juego, y en ese campo de juego hay diferentes modelos de negocio. Tú puedes ser una tienda de informática, si estás en el extremo más inferior, te puedes ir hasta un integrador de tecnología y negocios, si te vas al extremo superior derecho, ¿vale? Tú eliges cuál es el mix de impacto de tus tecnologías y de capacidad y por tanto, o al revés, de necesidad y por tanto de capacidad de entendimiento del modelo de negocio de tu cliente, en qué lugar te sitúas, cuál es el modelo de negocio por tanto que construyes en ese eje, y en función de eso tú tienes o bien un discurso centrado en tecnología, o bien un discurso centrado en soluciones, o bien incluso un discurso centrado en competitividad de negocio, ¿vale? Una vez nosotros tenemos claro cuáles las necesidades del tipo de negocio que vamos a hacer y cuáles son las capacidades que nosotros tenemos y por tanto qué tipo de discurso, ¿vale?
Si nos situamos en la banda media-alta, en la integración de sistemas como mínimo, en los VARs incluso verticales, Value Added Resellers incluso verticales, en los ISVs, en los generadores de software incluso verticalizados, si nos vamos a las consultoras, a los MSPs, a los Managed Services Providers, si nos vamos a los integradores de sistemas y de negocio, de tecnología y de negocio, si nos vamos a todo ese campo que sería de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia la derecha, ¿vale? Nos encontramos con que paulatinamente se están produciendo cuatro cambios en el entorno competitivo, en lo que nos está demandando el mercado, ¿vale? Es imprescindible entender cómo compran nuestros clientes para ser capaces de mejorar nuestra forma de vender, porque al final nuestra forma de vender no tiene más que ser un reflejo en un espejo de la forma de comprar de los clientes. Nosotros al final lo que estamos haciendo es ajustando nuestra forma de vender a la forma de comprar que tienen los clientes. Cuanto más la ajustamos, más posibilidades tenemos de vender, más posibilidades tenemos de entender ese proceso y de ajustarnos con éxito a él. Cuanto más entendamos ese proceso, más capacidad tenemos de diseñar un proceso de venta que sea, de alguna manera, maximice el éxito. ¿Vale? Hay 4 cambios. El primero es, yo llevo en este sector algo más de 30 años. Cuando yo empecé en esto, que ya el sector tenía un recorrido importante, ya entonces lo que yo me encontré es que el sector básicamente era, por simplificar, éramos tecnólogos que hablábamos con otros tecnólogos en un lenguaje que era el lenguaje de la tecnología, ¿vale? Y era este el diálogo y el discurso que había que construir. Era un discurso de tecnología entre tecnólogos, ¿vale? Tecnólogos por un lado, tecnólogos por otro lado, en la misma mesa sentados los dos lados habían tecnólogos y de lo que hablábamos era de tecnología. Pero todo eso ha cambiado y nos hemos mudado cada vez más crecientemente hacia el multicontacto, ¿vale? Para empezar, te doy un dato. Está estudiado a nivel mundial, hay un tercio de la inversión de tecnología que es absolutamente lo que se conoce como Shadow IT o como tecnologías de la información en la sombra, ¿vale? Básicamente eso lo que significa es que un tercio de lo que las compañías medianas y grandes de media invierten en tecnología es un presupuesto, es una inversión que se cuece, que se cocina, que se inicia y se decide y se ejecuta en departamentos que no son el de informática. Pero no solo eso, sino que un tercio del total de la inversión se ejecuta incluso sin presencia de la gente de informática. La gente de informática, la gente de tecnología, los que son habitualmente nuestros contactos, esos tecnólogos con los que hablamos de tecnología, en un tercio de la inversión ni siquiera tienen presencia. Ya no como impulsores, ya no como decisores, sino incluso ni como influenciadores, directamente ni están presentes. Si tú vendes Business Intelligence, te habrás encontrado un montón de veces que hay departamentos comerciales o de marketing que arrancan un proyecto para comprar una herramienta, 1, 2 licencias, 5, no muchas, pero para comprar licencias porque se quieren hacer un scoreboard, un cuadro de mando y necesitan una herramienta de Business Intelligence que ataque el CRM y se lo cocinan ellos. Si tú tienes, por ejemplo, aplicaciones para control de gastos, o tienes aplicaciones para, por ejemplo, o simplemente plataformas de intranets para gestión del talento, pues te encontrarás que con los que hablas son con la gente de recursos humanos y muchas veces los proyectos los arranca recursos humanos y informática por allí pues no está ni presente, ¿vale? Incluso, pues eso, no son ni presupuestos siquiera de informática. Nos hemos ido al multicontacto, pero ya sin irnos a ese tercio de las inversiones que son Shadow IT, los otros 2 tercios de las inversiones, sí que hay una parte que siguen siendo tecnólogos, hablando con tecnólogos de tecnología, pero hay otra parte en la que están implicadas otras personas, gente de finanzas, gente de compras, gente de dirección general, gente de departamentos de producción, que a lo mejor no ejercen el rol de decisores, ¿vale? Pero sí que muchas veces son los que impulsan la necesidad y los que impulsan el proyecto y entonces entran la gente de informática a ayudarles.
Ellos, la gente de esos otros departamentos, actúan como influenciadores en las claves para tomar la decisión y al final, pues a lo mejor la decisión la toman en tecnología y la ejecutan en tecnología, pero hay otros contactos de otros departamentos que hablan otros lenguajes que no es el de la tecnología y que tienen otros intereses, a veces incluso contrapuestos entre sí, que tienen incidencia en el proceso de compra de tecnología. Esto significa que el proceso de compra se ha vuelto múltiple, complejo y cambiante en una gran parte de los casos, al menos en la mitad de las compras de tecnología de las empresas medianas y grandes. Del paradigma, digamos, anterior que teníamos a este, hay un cambio importante en cómo funciona la venta y, por tanto, en cómo nosotros tenemos que ser capaces de vender, y eso lo vamos a ver luego, ¿vale? El segundo cambio importante es que hemos pasado de la productividad a la transformación digital. Es decir, cuando yo entré en tecnología, básicamente lo que hacíamos era vender tanto hardware como software. No hablábamos de soluciones en aquel entonces. Por supuesto, solucionábamos necesidades, pero no hablábamos de soluciones, hablábamos más de productos. Éramos compañías muy centradas en el producto, ¿vale? Básicamente lo que teníamos eran productos, hardware, software, servicios, que lo que hacían era incrementar la productividad de las compañías o incrementar la productividad de los departamentos. Lo que hacían era básicamente añadir potencia de cálculo, y lo que hacían era que cosas que antes hacían los humanos las hicieran máquinas, y entonces las hicieran de forma más masiva, de forma más rápida, de forma más barata y de forma más excelente, con menores ratios de fallo. Lo que hacía era incrementar la productividad, ¿vale? La productividad en el cálculo de las nóminas, la productividad en la facturación, pues de hacer facturación con máquinas de escribir a que las imprimiera un ordenador, de tener listados de clientes a mano tomados en libretas, a tener bases de datos, de hacer las nóminas pagando en un sobre y escritas con un recibí, con una máquina de escribir, a que las genera en papel pautado centros de cálculo, ¿vale? Lo que hacían era generar productividad. Ha llegado un momento, sobre todo con la digitalización, que es un proceso que nos hemos inventado principalmente los informáticos, que lo que hemos hecho es no solamente añadir productividad, que también, que por supuesto, sino que lo que estamos haciendo es, gracias a la tecnología, estamos permitiendo que se transformen los modelos de negocio. Es decir, no que sean modelos de negocio más rápidos o más eficientes o más eficaces, sino que sean otros negocios, que sean diferentes, ¿vale? Que hagan no los procesos que estaban haciendo de una forma más rápida y menos costosa, y con mejor calidad, sino que hagan las cosas de una forma diferente. Por tanto, ya no incrementamos la productividad, sino que transformamos el modelo de negocio. ¿Qué significa eso? Que para vender ese tipo de soluciones que tienen ese tipo de impacto, tenemos que ser capaces de entender ese impacto y tenemos que ser capaces de argumentar el valor que estamos añadiendo en ese impacto, ¿vale? Lo cual significa una cosa que la gente que hace años que vende ERPs, pues que conoce, y es que para vender tecnología que toca las capacidades y los procesos empresariales, hay que entender los procesos empresariales. Por tanto, cuando tú vendes ERP, sí que acabas hablando algo de tecnología, pero muchas veces lo que menos importa es si la base de datos que hay debajo de ese ERP pues es otra, ¿vale? Sino que lo que importa y el diálogo con el cliente, y el 99,9% de diálogo con el cliente, es cuáles son sus procesos y cómo tu ERP los va a cubrir y los va a mejorar, ¿vale? Bien, ese es el core de la venta de la nueva tecnología. Lo mismo que pasa con los ERPs, pero extendido ahora a todo el resto de tecnología, porque ya no añadimos más productividad, sino que lo que hacemos es transformar los modelos de negocio. Y el tercer cambio, que se está produciendo es que la gente ya no quiere poseer la tecnología, lo que quiere es usarla. Y lo que quiere es pagar todo como si fuera un servicio, la plataforma como un servicio, el software como un servicio, la infraestructura como un servicio, todo lo quieren en modo servicio. No quieren ser propietarios de la plataforma tecnológica, no quieren ser propietarios de la infraestructura, porque lo que se han dado cuenta es que ser propietarios implica tener una inversión en un activo
que no es el core business, es decir, una compañía que lo que hace son croissants, pues su core business, el activo de su core business es su fábrica y es su, yo qué sé, pues la máquina que hace la extrusión o el amasado de la pasta, ¿vale? O los congeladores que congelan la masa para luego hornearla, o los propios hornos, ¿vale? Pero toda la tecnología informática que gestiona todo eso, pues es tremendamente importante, ¿vale? Pero no es core business. Con lo cual, las compañías cada vez menos quieren tener inversión, capital bloqueado en posesión de activos que se deprecian muy rápidamente y que no son core business. Lo que quieren es usarlo, pagarlo como un servicio. Básicamente el ejemplo que se pone siempre es, bueno, pues una industria o una compañía, yo qué sé, de ocio, ¿vale? Un teatro, pues utilizan electricidad. Una compañía que fabrica los croissants, lo que decíamos antes, pues necesita electricidad. Pero paga la compañía eléctrica por la electricidad. No le compra una central eléctrica y se la coloca al lado de su fábrica, ¿vale? Sino que lo que hace es pagar la electricidad como un servicio, y la electricidad es tremendamente importante para la fábrica, así que ya no funciona, pero no es core business. Por tanto, ellos lo que hacen es quererlo como servicio, y en el tema de tecnología cada vez más eso es así. Cada vez más el paradigma del CAPEX se ha ido hacia el paradigma del OPEX, y la gente lo que quiere pagar es por operar, ¿vale? Quiere pagar por utilizar. Eso implica que hay cambios en la forma en la que compran, para empezar, que no compran. Lo cual significa que nosotros tenemos que cambiar la forma en la que vendemos, porque ya no vendemos posesión, sino que lo que vendemos es uso. Y eso tiene un montón de implicaciones que luego veremos. Y por último, el cuarto cambio importante que está ocurriendo en la forma de comprar es que las tecnologías cada vez están más interconectadas entre sí, y que hay más tecnologías totalmente nuevas que son totalmente disruptivas, que son radicalmente disruptivas, y que además son tecnologías que están interconectadas entre sí. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ya no podemos solamente ser especialistas en una tecnología concreta, o en un segmento, o incluso en un nicho de una tecnología concreta. No podemos ser solamente expertos en almacenamiento de data center, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una ola hasta el punto de que pues, IDC la conoce así, la conoce como la tercera ola de nuevas tecnologías muy grandes, que son radicalmente disruptivas. Estamos hablando de IoT, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con Machine Learning, pero la conexión de la inteligencia artificial con el Big Data y con IoT, por ejemplo, ¿vale? Pues en el entorno industrial, el Machine to Machine genera unos datos que tienen que atacarse para generar una inteligencia. Todo eso además tiene que estar securizado, todo eso además tiene que estar almacenado, es una enorme cantidad de almacenamiento. Muchas veces eso además tiene que estar almacenado, pero tiene que estar disponible en la nube, y luego todo eso hay que atacarlo con una serie de softwares que te generen de esos datos, que generen información. Bien, al final, para conseguir una solución para un cliente que de verdad sea transformadora, tú tienes que saber de almacenamiento, de securización, de interfaces de ataque de cloud, tienes que entender de IoT, pero de IoT además industrial, tienes que entender también de inteligencia artificial, de Big Data y de todo lo que... de contenedores, de todo lo que hay alrededor de todo eso. No vale solamente con que sepas una tecnología, sino lo que te acabas teniendo que convertir es en un profesional que conoce todas las tecnologías y además la interconexión que hay entre ellas, porque sin eso, o sin que las empresas tengan profesionales suficientemente complementarios, no eres capaz de construir una solución para el cliente, ¿vale? No es como antes, que bueno, pues con saber de redes era suficiente, o con saber de portátiles era suficiente, o con saber de ERPs era suficiente, ¿de acuerdo? Pues ahora los ERPs están trabajando también con datos de producción, y tienes que entonces también saber de dispositivos de adquisición, de sensorística, etcétera,
y al final todo eso pues te genera unos datos que tienes que ser capaces de atacarlos, con lo cual tienes que saber de business intelligence, etcétera. Estamos hablando de que cada vez más necesitamos ser profesionales con un conocimiento pluridisciplinar de todas estas tecnologías que son transformadoras porque están interconectadas entre sí. Y como la gente ahora lo que nos piden es una solución, o tú eres capaz de conocer todas esas tecnologías, su interconexión y cómo todo eso genera disrupción radical, o si solo conoces una de las piezas del puzzle, te acabas quedando fuera de juego. Bien, todos estos cambios en digamos, en los procesos de compra, en el impacto que tienen las tecnologías y las nuevas tecnologías en la forma de comprar de los clientes o en sus necesidades, al final lo que acaban generando es la necesidad de que nuestros procesos de venta, como decíamos antes, cambien también, ¿vale? ¿Cuáles son, en consecuencia, las 5 capacidades clave que tendrían los vendedores de TI de éxito en este nuevo entorno, que crecientemente es el entorno dominante? ¿Vale? Bien, el primer skill, la primera capacidad de un vendedor TI realmente de éxito sería el tener capacidad de hacer lo que yo he querido llamar mapear una cuenta de forma extensa, ¿vale? Bien, mapear una cuenta yo creo que es bastante evidente para incluso aquellas personas que no mapean sus cuentas o que no conocen, ¿vale? Mapear una cuenta es lo que hacemos cuando cogemos y generamos una ficha en nuestro CRM de un cliente. Oye, pues este cliente, ¿quiénes son sus contactos clave? ¿En qué departamento están? Etcétera, ¿vale? Bien. Mapearlo de forma extensa significa añadir varias capas más de información que no son solamente ese cliente, cuáles son los contactos que nosotros tenemos ahí, cuál es el rol que tienen, qué proyectos de compra tienen, etcétera, que es lo que normalmente acabamos teniendo en un CRM, sino que para mapearlo extensamente primero tenemos que entender que si hay diferentes contactos de diferentes departamentos que tienen incidencia en los procesos de compra en diferentes roles, en diferentes momentos de los procesos de compra, tenemos que tener también mapeados esos contactos de esos otros departamentos. Pues quiénes son las personas en los departamentos de recursos humanos, de producción, de comercial, de finanzas, de marketing y comunicación, de gerencia, que tienen en un momento determinado incidencia en diferentes procesos de compra, diferentes tecnologías. ¿Cuáles son no solamente esos contactos, sino cuáles son las motivaciones de todos esos contactos? Estamos hablando de motivaciones pues orientadas a comprar tecnología sobre todo segura, que no genere riesgos, o bien a innovar, o bien estamos hablando de contactos que sus motivaciones son de disminución de los costes de operación, o bien de contactos que lo que buscan es atracción y retención de talento joven, de millennials, o bien estamos hablando de contactos cuya motivación principal es ser capaces de incrementar los niveles de calidad medidos con los KPIs que sean en la entrega de productos, porque están atacando mercados determinados en los cuales pues necesitan ser capaces de entregar unos niveles de calidad a lo mejor diferentes de los que estaban entregando. Cada uno de esos contactos tiene unos objetivos y unos intereses diferentes y tenemos que tenerlos también mapeados. Cuáles son las relaciones entre ellos, cuáles son las relaciones con nuestros competidores, etcétera, ¿vale? Por tanto, tenemos que ir un poquito más allá de lo que es el CRM para empezar a mapear una cuenta de una forma más extensa, para ser capaces de entender en esa cuenta los diferentes cajoncitos en donde hay trozos de presupuesto, cuáles son, quiénes son los que tienen la llave de cada uno de esos cajoncitos y cuáles son las razones por las cuales nos van a abrir o no, o se lo van a abrir la competencia, cada uno de esos cajoncitos. Eso enlaza con la capacidad de gestión de ese multicontacto, porque una vez hemos mapeado la cuenta, lo que tenemos que hacer es ser capaces de gestionar ese contacto, ¿vale? Ese shadow IT del que estábamos hablando antes, ¿vale? Los 5 roles, los roles de iniciación de un proyecto, los roles de decisión de compra, los roles en los cuales hay influencia
en cuál es la tecnología o cuáles son la definición de necesidades, el rol del que lo va a usar, que muchas veces es el iniciador o otras veces es un condicionador o un influenciador de cuáles son algunas de las razones de compra, ¿vale? Bien, no solamente tenemos que tener mapeada la cuenta, sino que tenemos luego que ser capaces de movernos dentro de ese mapa. Tenemos que tener comerciales que sean capaces no solamente de mapear extensamente la cuenta, sino de que no de quedarse ahí, no quedarse solamente entonces en los contactos tradicionales nuestros, en los que se sienten muy cómodos y se mueven pues muy cómodamente en el contacto, en la venta relacional con las personas de los departamentos de tecnología o de los subdepartamentos del departamento de tecnología con el que se mueven muy bien. Oye, yo hoy me llevo muy bien con el tipo o con la tipa que lleva infraestructura de almacenamiento para data center. Bueno, bien, perfecto, pero si lo que van a hacer es comprar algo de infraestructura, comprar o alquilar en la nube de almacenamiento para data center para un proyecto, volviendo a los ejemplos iniciales, de IoT industrial, en el que hay un Big Data generado por un IoT industrial aplicado, un 4.0, etcétera, 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 pues bueno, pues si mi comercial se sigue moviendo solamente en el monocontacto con el que siempre he hablado para que le compren las cabinas, pues en este proyecto o no va a entrar o va a entrar ya al final y abocada a vender por precio, ¿vale? Mientras que si es capaz de moverse con ese multicontacto dentro de ese mapa de la cuenta y hablar con los diferentes contactos, entendiendo cuáles son los diferentes roles, las diferentes motivaciones y ser capaz de tener un diálogo en el idioma que cada uno de esos contactos diferentes está dispuesto a hablar, entonces tendremos un comercial suficientemente capaz de hacer venta consultiva. ¿Vale? No solamente de hacer venta relacional, no solamente de vender la infraestructura típica de siempre al tipo de siempre, que llevamos vendiendo pues toda la vida, ¿vale? Hay que ser capaces de mapear la cuenta, pero también de moverse dentro de ese multicontacto. Y llegar entonces, como estábamos un poco enlazando, al punto 3, que sería, en lugar de utilizar principalmente la venta relacional, que es la que se utiliza pues cuando lo que tiene son pocos contactos, que son los contactos claves, porque digamos que la compra de tecnología se viene moviendo en el pasado de una forma pues como muy centrada en 4 tecnólogos que compran 4 cosas muy concretas a 4 proveedores muy concretos, y todo eso se explota y se va a Shadow IT y a diferentes departamentos que tienen diferentes tipos de incidencia en los procesos de compra. Tú tienes que empezar a ser capaz de moverte de esa venta relacional o de la venta pues esforzada, solucionadora de problemas, que lo único que hace es asegurar la calidad, moverte hacia una venta consultiva, el spin selling. Hoy no vamos a trabajar sobre metodologías de venta, lo haremos en webinars posteriores, pero ya te lanzo pues spin selling, que ha sido durante los últimos 15-20 años, ha sido el eje de la metodología de venta consultiva, digamos, más innovadora, pero te tienes que mover ya hacia algo que desde hace 7-8 años es la metodología principal de aplicación en un entorno como el de nuestro negocio, que sería lo que llaman la venta desafiante o la venta retadora. Me gusta más venta retadora que venta desafiante, aunque en español la han traducido por venta desafiante, el challenger selling, ¿vale? A mí challenge me gusta más traducirlo por retador, ¿vale?, que por desafiante, porque desafiante en español pues tiene una connotación un poquito incluso negativa, ¿vale? La venta consultiva y la venta retadora, ¿de acuerdo? La venta consultiva y la venta retadora, que es la que está comprobado con estudios recientes, que es la más exitosa en entornos de venta de B2B, de productos, soluciones y servicios de alto valor añadido. ¿Eso qué significa además? Pues si tenemos que, además de mapear la cuenta, ser capaces de tener una gestión de multicontacto, por tanto de hablar con diferentes contactos, de diferentes motivaciones, con diferentes digamos, lenguajes y discursos, y hacer una venta consultiva y retadora en ese entorno de multicontacto, lo que significa es que nuestros vendedores entonces tienen que tener capacidades de comunicación interpersonal nuevas, tienen que ser capaces de hacer
muchas veces presentaciones delante de más de una persona, tienen que ser capaces de ser oradores convincentes, manejando diferentes niveles de discurso para diferentes roles y diferentes personas y diferentes intereses, y ahí pues cobra mucho valor pues nuevas técnicas de presentación como el whiteboarding, etcétera. ¿Vale? Esas nuevas capacidades de comunicación interpersonal son súper necesarias. Una de las cosas que nos encontramos muchas veces con los comerciales, digamos de monocontacto, que se dan cuenta que necesitan saltar a otros departamentos, una de las necesidades que nos explicitan siempre es que les cuesta mucho entrar en contacto con esas personas y les cuesta mucho hilvanar un discurso con esas personas que sea creíble. El generar la relación que tenían pues con la persona que llevaba las compras de no sé qué de TI, genera ese mismo tipo de relación de confianza con personas que están en otros departamentos, porque se dan cuenta que les faltan capacidades de comunicación interpersonal, les faltan conocimientos, ¿vale? Y eso enlaza, además, con el punto 5, con la quinta capacidad clave, con el quinto skill clave, que por supuesto, pues como hemos visto, está también enlazado con las anteriores, y es que para tener capacidades de comunicación interpersonal, para ser capaces de hacer venta consultiva y retadora dentro de un entorno de multicontacto, en ese mapa extenso de cuenta que hemos hecho, es absolutamente imprescindible ser capaces de entender modelos de negocio de nuestros clientes y cómo nuestras TI tienen capacidad de impactar en la transformación competitiva de esos modelos de negocio. Porque si no somos capaces de entender el modelo de negocio del cliente y cómo la TI está transformando esa competitividad, pues no vamos a ser capaces de enlazar con esos multicontactos y hacer venta consultiva y retadora, por muy buenas capacidades de comunicación que tengamos dentro de ese multicontacto, que lo que está esperando es que tú entiendas cuáles son sus necesidades y que seas capaz de entender y de argumentarle el impacto que tu solución tecnológica va a tener en eso. ¿De acuerdo? Como veis, entonces, estas 5 capacidades clave son separadas, pero están absolutamente interconectadas. Es decir, hay que mapear, hay que ser capaces de gestionar ese mapa extenso. Para gestionarlo, además, tenemos que ser capaces de desarrollar nuevas capacidades de venta consultiva y de venta retadora, porque la venta relacional ya no es suficiente, ni mucho menos. De hecho, está demostrada que es la menos exitosa en este tipo de procesos. Todo ello implica tener nuevas capacidades de comunicación interpersonal porque nos movemos en diferentes entornos de contacto y hay una competencia clave para que todo eso fructifique, y es que tenemos que ser capaces de entender el modelo de negocio del cliente y cómo nuestra tecnología podemos argumentar que impacta en la transformación competitiva de ese modelo de negocio. Estas 5 capacidades clave dibujan un vendedor diferente, y aunque no me quiero extender más en el webinar de hoy, porque no queríamos irnos más allá de los 30, 35 o 40 minutos como mucho, te voy a añadir aquí un slide, una pequeña gráfica de un estudio que se hizo hace muy poco. Principalmente se ha hecho en el 2009-2010 y se ha publicado hace muy pocos años, con lo cual es totalmente vigente. Es un estudio hecho con más de 6.000 vendedores de éxito. No solo vendedores, sino vendedores de éxito. Son vendedores que sostenidamente en el tiempo están como mínimo en su cuota, ¿vale? De alrededor de 100 compañías, que son todas de entorno de venta a empresas, de B2B y de productos de cierto valor añadido, ¿vale? ¿Qué es lo que de alguna manera se ha mostrado en ese estudio? Bien, lo que se ha demostrado en ese estudio es que entre los vendedores que tienen que cumplen cuota, que llegan a sus resultados, que llegan a sus objetivos de manera continuada, hay
principalmente presencia, un 27% de la muestra son vendedores desafiantes, vendedores retadores, ¿vale? Un poquito menos son los que trabajan muy esforzadamente y si no llegan resultados, pues trabajan más, ¿vale? Ese es un 21% de la muestra, es un 6% menos, no es enorme, pero es significativo. Y después estarían también los forjadores de relaciones, los que hacen venta relacional. ¿Vale? Y por último quedaría pues el que sobre todo se desvive para que los clientes estén contentos y para solucionar los problemas, y es el abogado dentro de nuestra organización de los clientes. Ese sería el solucionador de problemas reactivos, sería el quinto perfil. Ese quinto perfil es el que menos está presente. Pero lo interesante es que aparte de estos porcentajes, cuando lo que hacemos es mirar no solo los vendedores de esos 6.000 que tienen éxito, que son todos, sino los vendedores de esos 6.000 que sostenidamente en el tiempo, no un mes o un trimestre, sino sostenidamente en el tiempo, siempre están muy por encima de sus objetivos. Es decir, los top dentro de los top. Estos 6.000 serían vendedores top, porque son los que llegan a sus objetivos siempre, pero cuando lo que hacen es mirar los vendedores que están muy por encima de los demás en cuanto a resultados, y que eso es habitual, ahí lo que nos encontramos es que los vendedores retadores, los que hacen venta consultiva y venta retadora, esos son 4 de cada 10. Es prácticamente un 40% de los vendedores top de entre los top. Mientras que los que son campeones de la venta relacional, esos son los últimos. Esos son solamente un 7% del total. El 7% del total de los vendedores top de entre los top. ¿Eso qué significa? Que si tú eres un vendedor relacional que te mueves muy bien, bueno, pues eres el tercero en cuanto a presencia, en cuanto a vendedores que son correctos, que llegan más o menos a la cuota, pero eres el último en cuanto a tus posibilidades de ser un vendedor extraordinario. Mientras que si aprendes a hacer venta desafiante, venta retadora, venta consultiva, y eres capaz de tener esas 5 características que acabamos de ver, entre los vendedores correctos que llegan bien a la cuota serás el que más posibilidades tienes, un 27 contra el 21 de los siguientes, pero entre los que además son top de los top, los que van muy pasados de resultados, ahí serás 4 de cada 10, ¿vale? 4 de cada 10 estarás muy por encima de cualquiera de los siguientes perfiles, ¿vale? Y por último, nada, simplemente un minuto para hablar de nosotros. Somos una compañía que lo que nos dedicamos es a ayudar a compañías que venden valor añadido en B2B, en productos, en soluciones de TI, pues somos expertos en ayudar a estas compañías a hacer desarrollo de negocio y lo hacemos pues con 6 factores diferenciales que básicamente, no me quiero extender ahora, si lo quieres leer pues vas a tener acceso a este documento o nos llamas y estamos encantados de contártelo más en detalle, pero básicamente es que estamos especializados, que tenemos experiencia real, que todos nuestros consultores pues tienen una experiencia real en este tipo de negocio, en el mercado IT de valor añadido de venta a empresas, de B2B, y que hemos trabajado para más de 100 empresas de las top empresas de TI de este mercado, ¿vale? Y hasta aquí lo que sería el webinar de hoy. Tengo en paralelo a mi compañero Jordi que me pasa algunas preguntas que llegan de los asistentes. Jordi, sí, vale, sí, sí. Hay alguien que nos está preguntando por el estudio este que yo estaba comentando antes, ¿vale? El estudio este está generado por el Sales Executive Council, que actualmente es parte de Gartner, ¿vale? Por tanto, es una compañía que obviamente es una consultora que obviamente nuestro mercado lo conoce, ¿vale? Es un estudio muy extenso que además se sigue desarrollando, pero lo tienes fácilmente conseguible. No hace falta ni siquiera que lo leas en inglés porque está publicado en un libro de esos amarillitos que se compran en las estaciones de tren o en los aeropuertos, que son cortitos y fáciles de leer. Lo puedes comprar incluso en ebook. Y que se llama El vendedor desafiante, ¿vale? Déjame que incluso te voy a intentar decir El vendedor desafiante, efectivamente,
El vendedor desafiante y el autor es Matthew Dixon, ¿vale? La colección es Gestión del Conocimiento, ya te digo, son esos libritos amarillos de Empresa Activa, ¿vale? La editorial es Empresa Activa. Entonces lo puedes comprar en ebook, vale 5 euros y algo, 6 euros y algo en ebook. Y es muy interesante. Es Dixon y Adamson, los autores del Vendedor Desafiante, en la editorial Empresa Activa, ¿vale? Lo puedes encontrar pues, en Amazon, en la Casa del Libro, en cualquiera de las editoriales normales. Vale, tenemos tiempo más para otra pregunta. Sí, vale, alguien que estaba preguntando por algo que he mencionado, por whiteboarding. Vale, no tenemos ahora mucho tiempo para extendernos ahí. Preguntas qué es el whiteboarding. Es una palabra en inglés, lógicamente ya se ve, que no tiene una traducción muy sencilla al castellano, pero que básicamente es... digamos, es lo que yo llamo el PowerPoint versión 0.0. Es, en lugar de hacer una presentación utilizando un PowerPoint, del tipo que sea, lo que haces es diagramarlo con rotuladores en una pizarra blanca o incluso en una servilleta. Hay libros escritos sobre estrategias y técnicas de whiteboarding sobre una servilleta, ¿vale? Hay toda una metodología detrás de eso, o sea, no simplemente te coges un rotulador y una pizarra y sustituyes al PowerPoint, sino que hay una metodología detrás de todo eso y además está neurológicamente investigado y está demostrado que el hacer presentaciones con whiteboarding, con esta metodología de dibujo sobre papel o sobre pizarras, es entre un 10 y un 15% mejor que los PowerPoints con mucha imagen, que a su vez son mucho mejores que los PowerPoints con mucho texto, ¿vale? Pues el whiteboarding es entre un 9 y un 15% mejor que el PowerPoint que llaman de tipo Zen, con mucho, digamos, imagen, con mucha foto, etcétera, y es mejor en cosas como en niveles de retención de mensajes clave al cabo de una semana de la presentación, en niveles de credibilidad y en niveles de entendimiento, por ejemplo, ¿vale? De los conceptos clave. Entonces, neurológicamente está demostrado que nuestro cerebro otorga más credibilidad, entiende mejor y retiene mejor los conceptos clave que están, digamos, dibujados en vivo delante tuyo, que es imagen, sobre el PowerPoint que tú traes, que es imagen, que a su vez es un 30% mejor en cuanto a esos ratios que un PowerPoint que tenga letras, ¿vale? Por tanto, se puso de moda el pasar de los PowerPoints típicos con letras, con gráficos, con mucha letra pequeña, a lo que se dio en llamar PowerPoint tipo Zen o presentaciones tipo Zen. Lo último, neurológicamente demostrado mucho mejor, es el whiteboarding por encima incluso del PowerPoint.0, ¿vale? De tipo Zen. Y eso es lo que es whiteboarding sin extenderme más, ¿vale? Bueno, nos hemos ido ya 2 minutos por encima de los 45 minutos de tope que queríamos tener para el webinar, con lo cual, Jordi, si te parece, cualquier otra pregunta que pueda haber, hacemos lo habitual, nos la hacéis llegar por correo y vamos, estamos encantadísimos de contestarla o de entrar en diálogo, o si queréis que estudiemos juntos pues algún tipo de caso personal de vuestra compañía, pues encantados de mirarlo juntos, ¿vale? Lo dejamos aquí entonces por hoy y bueno, y os agradezco el tiempo. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.